Ciencias de la Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a esta, la tutoría número 2 de la asignatura Evaluación para Administradores Educativos. Correspondiente al tercer cuatrimestre, 2024. Recordar que para el desarrollo de esta tutoría es importante mantener ciertos aspectos importantes, como mantener las normas de la etiqueta. Si tienen consulta, levantar la mano y encender la cámara, opcional. Durante el desarrollo de la tutoría, estar pendiente de la cámara y micrófono. Por a veces ocurren activaciones de tipo involuntaria. Una vez finalizada la tutoría, habrá un espacio para aclarar dudas extra en forma individual de los trabajitos que se aproximan en esta segunda unidad. El día de hoy vamos a partir varios temas, lo que es evaluación educativa en contextos educativos. Hablemos de centros educativos, la influencia del contexto como tal. Vamos a hablar de qué es una evaluación de tipo curricular. Vamos a hablar de qué es una evaluación institucional y vamos a hablar de qué es una evaluación del desempeño. La evaluación de un proceso, hablemos de un contexto educativo, implica aproximarse a la valoración de una realidad que muchas veces es compleja, es dinámica, como es todas aquellas actividades que se desarrollan o se desenvuelven en un centro educativo, de primaria, de secundaria, entre otros. Entre otros. Entonces, es importante considerar que hay aspectos muy importantes que deben ser contemplados en todo proceso evaluativo. Esos procesos, esos contextos que requieren nuestra atención. Hablemos de toda la globalidad de un centro educativo. Implica conocer lo que es planificación, lo que es innovación, lo que es gestión, y además aquellas realidades que pueden ser objeto de un proceso evaluativo, desde la consideración como un proceso o lo que hoy queremos trabajar, que sería contexto educativo. Aquí tenemos una pequeña imagen donde nos habla de que hay un contexto externo, que hay un contexto interno. Ese contexto interno es lo que estaríamos evaluando porque es propiamente el proceso educativo. Y ahí vamos a hablar del proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza que se evaluaría a través de lo que es el contexto aula, el clima organizacional que sería a través del contexto educativo. Y ese contexto educativo implica muchos factores que se ven influenciados por aspectos tanto internos como externos y que va a ser el objeto del proceso evaluativo. Entonces, cuando hablamos de un proceso de evaluación, podemos hablar que todo proceso, sea cual sea el fin que nosotros le estemos estableciendo, aquel objeto, aquel método que brinda un marco de referencia desde el que se lleva a cabo en el campo de los roles o diferentes roles que puede asumir un evaluador, permite determinar los mismos a través de tres aspectos que podríamos considerar que son fundamentales. Primero, ¿qué concepto hay de lo que es evaluar? Entonces, podemos hablar de una evaluación centrada en objetivos, podemos hablar de evaluaciones descriptivas,
podemos hablar del establecimiento de juicios de valor. Podemos hablar de las funciones de la evaluación. Entonces, ya que hablamos de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, podríamos hablar de una evaluación de tipo psicológico que se realizan en distintas empresas y una evaluación de tipo administrativo que también es importante. La tercera dimensión que podríamos establecer es los objetos de la evaluación. Entonces aquí podríamos hablar si la evaluación la voy a enfocar en un alumno, en el profesorado, en el personal docente, en el currículum, en los programas y proyectos educativos. Esto se podría realizar a nivel macro, las instituciones y organizaciones educativas en un contexto micro. Y hay otros aspectos como los agentes de la evaluación que podrían enfocar un proceso evaluativo institucional y que es importante para establecer aquellos criterios que son básicos y es lo que vamos a desarrollar desde este punto de vista, porque vamos a pensar en qué es evaluar desde una pluralidad axiológica, evaluar desde la diversidad, evaluar desde la corresponsabilidad, evaluar desde la adecuación, evaluar como conocimiento y mejora, y evaluar en todo momento, que es por lo general lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de evaluar desde la pluralidad axiológica, podemos establecer que cualquier proceso que se desarrolla a nivel evaluativo comporta una dimensión que es de tipo valorativa, es decir, emitimos un juicio de valor, le damos un valor a algo y ahí es donde ellos permite exigir la existencia de aquellos criterios con los que yo voy a establecer ese proceso evaluativo. Hablemos hoy en día de los centros educativos, entonces podríamos establecer aquí esa evaluación de la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque nos ponemos a analizar qué significa ese concepto. Todos los docentes, recordemos que en el proceso de calidad de la evaluación lo realizan los docentes, padres de familia y estudiantes. Entonces yo podría analizar todos esos actores educativos entienden el mismo concepto de calidad. Podemos igualar calidad y eficacia, por ejemplo. Entonces ahí es donde podríamos decir que calidad de la educación no puede darse sino desde una pluralidad y desde una diversidad. Y a veces podríamos decir, pues en educación todo vale. Y si no, podemos decir, son los mismos protagonistas quienes han de reflexionar acerca de la realidad que está ocurriendo en cada centro educativo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, la calidad de la educación es un concepto de tipo relativo que requiere de un acto valorativo, que va más allá de una dimensión estrictamente escolar y nos permite determinar previamente la calidad de los fines y objetivos que el centro educativo pretende alcanzar. Entonces, para poder considerar a un centro educativo de calidad, es importante responder sobre, primero, qué tipo de sociedad
y de persona se persigue. ¿Cuáles son los objetivos y fines relativos a la calidad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a decir que existe calidad educativa en la medida en que cada institución sea coherente, eficaz, eficiente, con los objetivos que se hayan propuesto a través de la reflexión rigurosa y sistemática de todos los protagonistas. Y si nos devolvemos a la tutoría pasada, esto lo hablamos cuando establecíamos la importancia de esa misión, de esa visión y filosofía institucional. Entonces, si todos los actores educativos están marchando hacia el mismo norte, reflejado en lo que se propusieron en la misión, en la visión y en la filosofía institucional, entonces podríamos estar hablando de calidad de la educación a nivel escolar. Ahora, el segundo punto, si nos vamos a hablar de evaluar desde la diversidad, vamos a analizar primero qué hay en mi centro educativo. Y en ese centro educativo vamos a encontrar personas. Hablemos de padres, profesores, alumnos, fuerzas vivas de la comunidad, que se relacionan constantemente entre sí y que pueden llegar a mantener perspectivas diferentes sobre la misma realidad. Y esas perspectivas diferentes nos invitan a ver cómo se podría llegar a un consenso de cómo y por qué se producen distintas explicaciones. Y eso es algo común en el comportamiento social. La evaluación ha de considerar el trabajo de los alumnos con necesidades educativas y saber que ellos pueden llegar a ofrecernos una perspectiva, una explicación de la realidad que los está rodeando. Entonces, ¿cuál es el fin de esta evaluación de la diversidad? Aprender a que trabajamos con distintos actores, distintos pensamientos, distintas condiciones y posibilitar el medio para que todos ellos puedan expresar opiniones, sentimientos y actitudes, entre otros aspectos. Ahora, si hablamos de evaluar desde la corresponsabilidad, tenemos que analizar cuál es la actividad que ejerce cada centro educativo en su trabajo colaborativo y cómo la responsabilidad tiene un carácter importante en esto. Un centro educativo que funcione bien alcanza cosas considerables de calidad, pero es responsabilidad de todas las personas que están inmersas en ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque podemos analizar que la responsabilidad es bilateral y se refiere tanto a la dotación como a la realización. Entonces aquí podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo poder valorar la coordinación entre el docente y otros aspectos como el reconocimiento de sus labores, que es importante? Ante una situación difícil que se presente en el centro educativo, no debemos buscar quién es el culpable, sino indagar
aquellos aspectos que favorecen la acción educativa en cada centro o institución. Si nos vamos a hablar de una evaluación desde el punto de vista de la adecuación, es importante recordar que toda evaluación debe ser adecuada para cada centro educativo. No todos los centros educativos son iguales. Mis planes de mejora, mis planes anuales no pueden ser iguales a otro centro educativo. ¿Por qué? Porque estos responden a cuáles son los problemas que enfrenta el centro y la relevancia que tiene para todos los protagonistas. Esas decisiones a tomar respecto a los procesos evaluativos deben considerar aspectos como necesidades, preferencias, intereses de todos los actores del centro educativo. Entonces, ¿cómo podemos partir para realizar ese proceso de evaluar? A través de flexibilidad. ¿Por qué? Porque un proceso evaluativo debe irse adaptando a las circunstancias que aporta esa realidad que diariamente me ofrece el centro educativo. Evaluar como conocimiento y mejora, podríamos enfocarla de 2 o 3 aspectos importantes. ¿Por qué? Porque la evaluación la podríamos considerar en ese conocimiento y mejora como una evaluación como contraste, donde vamos a comparar los objetivos de evaluación entre sí. O comparar centros educativos entre sí. Y esto se hace frecuentemente. Podemos hablar de las pruebas estandarizadas que comparan el rendimiento de distintos centros educativos. Podemos hablar como segundo aspecto de la evaluación como responsabilidad. ¿Por qué? Porque el centro educativo rinde cuentas ante todos los agentes sociales que están inmersos en el centro educativo y en el contexto institucional en el que se desenvuelve nuestra institución. Un tercer punto podría ser evaluación como investigación, ya que la evaluación, recordemos que es un proceso de reflexión, en este caso, sobre la práctica educativa. Y aquí es donde podríamos decir, en este último punto de la evaluación como investigación o la evaluación de la práctica educativa, la figura del profesor como investigador de su propia labor, de su propia práctica. ¿Por qué? Porque es un profesional reflexivo. El optar por evaluar desde la perspectiva de la investigación me está exigiendo un proceso de reflexión, un proceso de autocrítica y a nivel docente sobre cuál es la práctica educativa que está realizando. ¿Por qué? Porque esa práctica lo que busca es el desarrollo de un mejor conocimiento. Esa evaluación como aprendizaje, como una mejora, es el propósito de todo proceso de adquisición de conocimiento. Ayuda en la mejora del centro educativo.
e intervienen con todas las personas que conforman la comunidad educativa. ¿Y quiénes conforman la comunidad educativa? Los profesores, los estudiantes, los padres. Entonces, evaluación, aprendizaje y mejora podrían considerarse como parte de un mismo proceso. Buscando siempre una evaluación enfocada en un tipo formativo. Y por último, es importante evaluar en todo momento. ¿Por qué? Porque evaluar es un quehacer continuo. Nunca acaba, es constante, lo realizo en todo momento, a nivel escolar o a nivel de mi vida cotidiana. Y eso nos invita por lo general, cuando se realiza un proceso educativo de evaluación, a modificar, a adaptar, a mejorar algún aspecto de esa práctica cotidiana, a nivel de aula, a nivel institucional, a nivel de mi labor docente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto de la evaluación? Y es que este hace referencia a lo que se pretende evaluar, hacia dónde va enfocada esa actividad de evaluación. Por ejemplo, podríamos hablar a nivel de una evaluación del desempeño docente, que lo vamos a ver más adelante, a la forma en que el profesor enseña, el modo en el que gestiona el desarrollo de competencias de cada uno de sus estudiantes. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Partimos de que un criterio es la condición que debe cumplirse ante una actuación, ante una actividad, a un proceso, producto, en búsqueda de que se quede considerado de calidad. Conlleva un juicio de valor sobre lo que se está evaluando. Y podemos decir que responden a varias preguntas. Por ejemplo, podría ser, ¿qué nos guía a evaluar esa realidad? ¿Contra qué aspectos estamos evaluando? ¿Qué es lo que nos orienta para realizar esa valoración? Y entonces aquí, a nivel de currículum, podemos hablar de una adecuación, de la pertinencia de los contenidos, de la suficiencia, de la relevancia, de la eficacia, de la validez, de la confiabilidad. Y para evaluar, ¿qué hacemos o qué utilizamos? Medios de evaluación. Y el medio es aquella evidencia. Porque si nos devolvemos al concepto de evaluación, recuerde que es el emitir un juicio de valor, ya lo hablamos hace un momento, a través de la recolección de evidencias para una toma de decisiones adecuadas. Y esa evidencia, ese medio de evaluación nos permite recabar información sobre cuál es el objeto de evaluar. Los proyectos, la planificación, las pruebas escritas, un mapa conceptual, son medios que nos permiten evaluar. Y vamos a tener que diferenciar entre medio de evaluación y producto. ¿Por qué? Veámoslo con un ejemplo. Hablemos de un centro educativo de primaria. Este elabora y a través de una reunión, de una comisión, de un equipo de trabajo,
aprueba un proyecto educativo y especifica cuáles son los objetivos y actividades para lograrlo. Ese proyecto podría considerarse producto de una actividad colectiva del centro educativo, de un trabajo en equipo. Pero si lo tomamos para analizarlo o evaluar sobre su factibilidad, es un medio. Recordar que pueden existir a nivel institucional evaluadores internos que son parte de la comunidad educativa o externos que no influyen o no tienen una visión o un conocimiento del centro educativo. Y este podría evaluar el proyecto emitiendo un juicio sobre si es pertinente, si es relevante, si es válido para el centro educativo en el que se está planteando. Otro ejemplo, el portafolio que un estudiante presentó a su docente es un producto de un proceso de aprendizaje, pero se convierte en medio para el profesor. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo evalúa. Ese portafolio para el estudiante es un producto de un proceso de aprendizaje, pero para el docente es un medio para evaluar si el estudiante obtuvo el conocimiento. Podemos utilizar técnicas de evaluación, que son aquellas estrategias que utilizamos para recabar información. Una observación del centro educativo, del profesorado, la aplicación de un instrumento, una entrevista. Y a través de la observación, que es el método más común que utilizamos para realizar una evaluación, podemos obtener información sobre un hecho. Y entonces, si yo voy a realizar una observación planificada, debo considerar el fin primordial de ella. Una entrevista es importante, pero la persona que entrevista a otra persona tiene que saber cuál es el fin primordial de ella. Y cerramos con los instrumentos de evaluación. Y el instrumento son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar de una realidad y ver si el objeto de evaluación, por lo general hablemos del estudiante, cumple con una serie de requisitos, condiciones para saber si generó un proceso. Un instrumento es ese medio donde el evaluador concreta su valoración sobre lo que está evaluando. Ahí me permite identificar si hay presencia o ausencia de las características, del grado en que se da. ¿Cuáles son algunos ejemplos de instrumentos? Una escala del desempeño, o registro del desempeño, una rúbrica, una lista de cotejo, una escala numérica, entre otros. Y entonces nos lleva a cuál es la relación entre un medio de evaluación, entre una técnica de evaluación y entre un instrumento de evaluación.
Y veámoslo en un ejemplo concreto. Si un estudiante me expone, el proceso de exposición es el medio de evaluación que podría utilizar el profesor para valorar si el estudiante es capaz de presentar y comunicar todas sus ideas. Pero para valorar esa competencia, el profesor puede utilizar como técnica de evaluación la observación. ¿Y cómo respalda eso ante la aplicación de un instrumento evaluativo? Que puede ser, por ejemplo, una lista de código. Entonces, si nos vamos ahora al objeto de la evaluación en un contexto educativo, podríamos hablar de dos aspectos importantes: la eficacia de la institución y la mejora de la institución. Entonces, cuando hablamos de eficacia de la institución, podemos establecer que hay medidas por parte de todo administrador educativo que van encaminadas a favorecer aspectos como, por ejemplo, el rendimiento académico. ¿Cuál es el grado de escolarización que se presenta? El tamaño del centro educativo. ¿Cuáles son las características del alumnado? ¿Cuál es el tipo de centro educativo en el que estoy laborando? ¿Pertenece a una zona rural, a una zona urbana? Y eso se llama factores del contexto, del medio en el que se desenvuelve. Y podemos también hablar de factores de proceso, como por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos del centro? ¿Existe liderazgo? ¿Hay un consenso de trabajo? ¿La disciplina? Y a nivel de aula, podemos encontrar fuentes de un proceso. ¿Cuánto es el tiempo que se dedica a las labores de aprendizaje? ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje a través de las actividades de enseñanza que se están brindando? ¿Cuáles son las expectativas sobre el rendimiento de los estudiantes? Esa evaluación, ese seguimiento del rendimiento, ese refuerzo, ese refuerzo. ¿Por qué? Porque recordemos que en un modelo dinámico siempre se va a buscar la eficacia del centro educativo. Y entonces ahí hablamos de la política de la escuela sobre la enseñanza y acciones para mejorar ese proceso. La evaluación de la política curricular, la política que nos permite crear un ambiente de aprendizaje y las acciones que se desarrollan para mejorar el ambiente, el contexto. A nivel de aula, podemos utilizar o analizar cuál es la orientación, la estructura, las técnicas de interrogación que se está utilizando, el modelo de enseñanza, cuáles son los ambientes de aprendizaje, la gestión del tiempo y, muy importante, la evaluación del profesor. Y aquí nos vamos a detener en esos factores del proceso. La importancia de el sentido de comunidad, la importancia de ese liderazgo educativo, el clima escolar, el clima de aula que se está presentando y la calidad del currículum
¿Y esto qué nos va a llevar? A reconocer cuál es la organización del aula, el desarrollo profesional de los docentes, la implicación de la familia, los recursos, y todo eso nos va a llevar a una evaluación de la calidad. Ahora, si nos vamos a la mejora del centro educativo, tenemos que analizar cuál es el contexto educativo que tenemos y pensar en la escuela que mejora, donde hay metas educativas establecidas, donde hay una presión para que la escuela mejore, donde hay recursos que permiten establecer ese proceso de mejora. Y a nivel institucional, a nivel del centro educativo, a nivel interno, hay una cultura para la mejora, hay procesos de mejora, hay resultados de mejora. De todas estas aportaciones, el núcleo de esa actividad educativa, el núcleo de ese proceso de mejora, se va a implicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde las actividades que desarrolle cada uno de los docentes con sus estudiantes son fundamentales. Ahora, desde el punto de vista de la evaluación, es importante centrar la atención en los elementos que son necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación de un proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo influye el contexto en ese proceso. Y entonces, ¿qué evaluar? Vamos a hablar de evaluar al profesor, de evaluar al estudiante. Hablando de un modelo de tareas, de un modelo de utilización de recursos, de analizar los procesos de trabajo, de la satisfacción de las labores, entre otros aspectos importantes. Esas tareas de evaluación me van a llevar a analizar ese procedimiento de evaluación. Y entonces, cuando hablamos de una evaluación del contexto educativo, podemos hablar de cuáles son las características que tiene el centro educativo, cuáles son los servicios que brinda, cómo es su infraestructura, cuáles son las asignaturas que ofrece, cuáles son los servicios de apoyo que está ofreciendo. El clima organizacional es importante, la relación entre los pares, estudiantes, relación entre pares docentes, relación vertical, director docentes, docentes director, director alumnos, docentes alumnos, director padres de familia director, docentes padres de familia, docentes alumnos. Y a nivel del aula, ¿cuál es el clima que se está desarrollando ahí? Cuando hablo de contexto, es todo lo que rodea, en este caso, al actor o el eje principal, el estudiante. Entonces, me influye todo el centro educativo. Me influye esa aula. Me influye el ambiente estudiantil, el ambiente laboral. ¿Para qué? Para generar un ambiente de calidad, un centro educativo de calidad, el proceso de calidad de la educación.
Como segundo apartado tenemos la evaluación curricular. Cuando hablamos de currículo nos hablamos de la parte educacional, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la relatividad con los programas de estudio, el proceso de mediación pedagógica, el proceso evaluativo de los conocimientos por parte del docente hacia la persona estudiante. Y entonces, si definimos la palabra currículum, esta viene del latín curro, que significa una carrera. Entonces, esa evaluación curricular podría decirse que es un proceso de enseñanza y aprendizaje que va a contemplar aspectos pedagógicos, desarrollo del tema, obtención del aprendizaje esperado, desarrollo de las competencias, que buscan la perfección y se desarrolla a través de los cambios logrados en el comportamiento. Y a nivel de planeación, hablaríamos desde el momento en que establezco el aprendizaje esperado a desarrollar por la persona estudiante, la mediación pedagógica para lograr la adquisición de ese aprendizaje esperado y la verificación de los resultados. ¿Cuál es mi función de director en este proceso de evaluación curricular? Comprobar que el docente esté desarrollando esos objetivos que son necesarios, esos aprendizajes esperados, esas competencias y que correspondan a un plan de estudios que se ha establecido a nivel macro para el desarrollo con los estudiantes. Y los resultados de esos procesos evaluativos a nivel de aula, a nivel de observación, de logro de esos programas de estudio, es lo que me permite a mí tomar decisiones. ¿Y cuál era la palabra clave de todo proceso evaluativo? Es la toma de decisión. Y la evaluación curricular tiene una fundamentación. No todos los centros educativos se van a evaluar igual. ¿Por qué? Porque estos dependen del contexto en el que se estén desarrollando. Si hablamos de un docente, vamos a considerar cuál es su perfil de entrada. Es un docente de años, es un docente que está especializado en alguna área, es un docente de grado, es un docente de asignaturas complementarias. Vamos a hablar de la organización curricular, cómo se realizó ese proceso de evaluación a nivel interno institucional. ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? Igualmente con su implementación, cuando evaluamos el producto, el resultado final, lo llevamos a esa evaluación externa, por ejemplo, a través de pruebas estandarizadas. ¿Fue un proceso eficiente? ¿Fue un proceso eficaz? ¿Por qué? Porque si hablamos que hay varios tipos de evaluación a nivel curricular, podemos hablar que se evaluaba el contexto. Ese contexto, ¿cuál es su papel de evaluación? Tomar decisiones y verlo cómo lo enfoco yo en la planeación. ¿Cómo es que yo voy a esperar? ¿Cuáles son las competencias que según ese contexto se van a desarrollar? Y entonces aquí es donde yo establezco las primeras metas curriculares. Cuando voy a hacer una evaluación de entrada, voy a hablar cuáles son los recursos que tengo para realizar eso. El recurso humano, su conocimiento, su preparación, sus años de experiencia, en la institución para saber si domina o no el contexto en el que se desenvuelve. Los recursos materiales que yo puedo utilizar para el desarrollo de ello. Y los financieros que se proponen a través del presupuesto institucional. Si voy a hacer un proceso evaluativo del proceso, entonces, como el uso de esos materiales didácticos, por ejemplo,
han sido de buen funcionamiento en la organización. ¿Y qué tal si son posibles para lograr ese proceso educativo? Y cerrar con el producto. El producto era el resultado final. Y entonces me sirve para yo establecer si el logro era lo que yo esperaba. Si tengo que hacer un cambio en ese proceso curricular, en ese proceso de mediación pedagógica. Ahora, uno de los recursos importantes que se establecieron a través de la conceptualización de evaluación de la calidad era que contábamos con un recurso humano que es importante, que desempeña un papel fundamental porque es el que va a acompañar en el proceso de aprendizaje a cada una de esas personas que están siendo el centro del proceso educativo, los estudiantes. Y año con año, durante el mes de noviembre, para el título 2 para docentes, o en febrero, para el título 1 administrativos, se realiza lo que es una evaluación del desempeño, del recurso humano con el que cuento. Y esa me va a establecer la comparación de lo realizado durante un periodo de tiempo de una persona que trabaja en una organización. Y que si el desempeño que ha tenido es el acorde, el adecuado para el cargo que está desempeñando. Este proceso me permite o me ayuda a determinar y conocer si el recurso humano con el que cuento es adecuado a las necesidades de la institución. Y al cumplimiento de una serie de factores específicos que me permitan saber si su desempeño, su labor diaria ha sido efectiva y ha brindado esos resultados que son importantes o necesarios para el logro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta figura vemos cuál es la responsabilidad en la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque hay un gerente, hay un jefe que cuenta con un empleado que forma parte de un equipo de trabajo y que debe gestionarse un órgano de gestión personal. Tiene que haber un evaluador de 360, tiene que haber un comité de evaluación en una organización. A nivel del Ministerio de Educación Pública, esa tarea, esa labor de gerente que permite evaluar al docente, el desarrollo de normas de equipo de trabajo, le corresponde únicamente al jefe inmediato. El director evalúa a los docentes, el supervisor al director, el director regional a los supervisores. Y entonces aquí podemos hablar que ese proceso evaluativo se puede ver afectado y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos estableciendo los criterios. En el sistema educativo costarricense, por lo general, todos los docentes se evalúan como excelente. ¿Por qué? Porque a veces esos efectos negativos o factores que pueden distorsionar la evaluación hace que ésta sea apelable y que se caiga y que afecte
el proceso evaluativo. Entonces, esos factores que pueden distorsionar o interrumpir un proceso de evaluación, podríamos hablar del efecto de halo. Y es cuando consideramos aquellos aspectos que son perjudiciales para el trabajador, para el docente. Es decir, nos vamos solo sobre los criterios negativos y lo emito a través de ese juicio. La parte negativa que hizo, sin reconocer sus fortalezas. La tendencia central es cuando la evaluación, para evitarse conflictos, que es por lo general, se hace todo equitativo y se regula a través de las calificaciones externas. Es decir, todo es excelente. Tendencia central. Benevolencia o lenidad es cuando se asume la postura de buena gente y entonces solo otorgan puntajes en los niveles altos de la calificación. Recuerden que si hay un proceso evaluativo y este genera una calificación de tipo deficiente, esto se ve afectado. ¿Por qué? Porque no hay una posibilidad de un proceso de mejora. La rigor o severidad se califica con bajos puntajes en cuanto el evaluador asume una postura de malo. Esta no se presenta a nivel del Ministerio de Educación Pública. Parcial es cuando los evaluadores califican para favorecer algunos puestos. Proximidad es cuando me baso mi calificación a algún aspecto que pasó previo a esa evaluación y con base a ellas con lo que voy a calificar. Y los prejuicios, porque los evaluadores tienen algún prejuicio, un concepto, una idea negativa del puesto, del jefe, de la persona que ocupa un puesto. Entonces, podría decirse casi que se ciñen contra la persona. Y por último, para ir terminando con este recurso de aprendizaje del día de hoy, la evaluación institucional. Y cuando hablamos de un modelo de gestión institucional o una gestión de procesos a través de la evaluación institucional, hablamos de aquel proceso que permite identificar, analizar, diseñar y revisar la documentación de las actividades que se llevan a cabo en la institución. ¿Para qué? Para producir o obtener resultados específicos en cierta área. Porque esa evaluación institucional, esa evaluación del centro educativo, nos ayuda a comprender qué hacemos y cómo lo vamos a hacer. Implica a todos los seres que forman parte de la comunidad educativa. Docentes, padres de familia, fuerzas vivas de la comunidad. Permite fundamentar la toma de decisiones. Entonces, todo proceso de evaluación institucional debe ser participativa, integral, rigurosa, útil, factible y ética. ¿Para qué? Para que podamos obtener en el centro educativo una indagación permanente orientada a la búsqueda de mejoras de todo el centro educativo en sí. ¿Y para qué?
para poseer un instrumento simple, homogéneo y significativo de la información, para fomentar los procesos y establecer esa planificación y esa toma de decisiones. Y esa evaluación es un proceso integral que impacta a todo el centro educativo. Entonces hablamos de que la administración y gestión de servicios públicos nos invita a una educación para el trabajo, para que el servicio público sea prioritario para el desarrollo del país. Esa evaluación como un proceso integral lo que busca es rendir cuentas a la ciudadanía y romper la lógica burocrática para mejorar la gestión educativa. Y si yo logro estos dos aspectos, ¿qué voy a obtener? Una institución educativa que investiga, que produce, que intermedia en el mercado laboral, que busca el emprendimiento productivo, desarrollando planes y programas a nivel institucional. Entonces, hay una metodología para llevar este proceso evaluativo. ¿Quién evalúa? La evaluación es un proceso de todos los actores. Hay un equipo profesional, todos los docentes, el director, hay usuarios externos que pueden evaluarnos, la familia como tal, el padre de familia, que van a evaluar la transparencia institucional, la orientación estratégica, la empatía, la administración del conocimiento, la generación de valores, la optimización de recursos. ¿Y cómo? A través del procedimiento de mediación de indicadores que establecen los procesos de calidad educativa, a través de herramientas, de esquemas, de cuestionarios, entrevistas, información institucional, estadísticas institucionales, entre otras. Y después de ello, hay un seguimiento, hay monitoreo para lograr ese plan estratégico del centro educativo. ¿Y ese seguimiento quién lo hace? La institución o usuarios externos. ¿Qué nos permite evaluar? Otra vez, la transparencia, la orientación, la empatía, la administración del conocimiento, los recursos técnicos que se los en cuenta. Pero ¿cómo se va a hacer? A través del monitoreo de los informes, de los seguimientos de las situaciones que se encontraron en el proceso de evaluación. Y a nivel del Ministerio de Educación contábamos con el MESEP, que era un instrumento evaluativo que permite organizar y medir el nivel de calidad en las áreas curricular y administrativa. En ese momento trabajábamos 28 criterios, que en el proceso de gestión hablábamos de la planificación, de la dirección, de la evaluación y de la actuación. Principios de la administración. Hoy en día esos criterios se disminuyeron en líneas estratégicas. Y esa evaluación de la calidad educativa nos busca desarrollar primero una cultura de calidad, ser siempre el mejor centro educativo. Propiciar procesos permanentes de evaluación, porque no se evalúa en cierto periodo de tiempo, sino debe ser un proceso constante. Desarrollar una cultura evaluativa que favorezca los procesos de reflexión de una manera continua. Lograr un compromiso con el mejoramiento constante. Ver cuál es el nivel de cumplimiento que está en el centro educativo. Y lo más importante, como todo proceso evaluativo, pues una sana toma de decisiones a través de los resultados que se obtuvieron en ese proceso evaluativo.
¿Y quiénes son los usuarios que se desarrollan a través del proceso de evaluación de la calidad educativa? El docente, el discente y toda la comunidad en general. Y en el MESEP hablábamos de un ambiente propicio que era preparar a la institución para. El proceso de autoevaluación es conocer cómo se estaba desarrollando, describir esos 28 criterios administrativos y curriculares que me permitían ese proceso de evaluación. Realizar un plan de mejora, que era la búsqueda de soluciones para el proceso, y un proceso de auditoría para conocer si todo estaba muy bien realizado. Recordar que, ahora sí, una breve explicación de las tareas. Teníamos dos enfoques del proceso de realización de la tarea, que era una tarea para los que están conmigo en la plataforma y una tarea para unos estudiantes que teníamos con una situación especial en el proceso de matrícula. Entonces, los que están conmigo en la plataforma, lo que deben realizar en esta tarea 2 es una entrevista. Entonces, paso número 1, leemos todos los materiales que se encuentran en la plataforma. Paso número 2, igualmente es importante desde paso número 1, reforzar un poquitito con lo que está en la tutoría que se les estuvo desarrollando. Paso 2, la portada, con esos datos que van a identificar al centro educativo. Paso 3, vamos a utilizar las normas APA, letrarial 12 y interlineado 1.5. Ahora sí, ¿cómo está desarrollado el trabajo? Primera hoja, portada. Segunda hoja, una introducción. Entonces, en esa introducción vamos a hablar cuál es la importancia de los procesos de evaluación en los contextos educativos, fundamentado en los recursos didácticos estudiados. Una página completa de introducción. ¿Por qué es importante la evaluación educativa en los contextos educativos? La parte 2 van a elaborar una propuesta clara y completa sobre el papel de la persona directora ante los desafíos de la evaluación educativa. Entonces, debe hablar sobre el papel de la evaluación curricular, la evaluación del desempeño y la evaluación institucional. Entonces, van a establecer cuál es el tipo de evaluación, los desafíos, las acciones esperadas por parte de la persona directora y las habilidades requeridas para enfrentar esos desafíos. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se podría desarrollar ese cuadro. Entonces, definición, desafíos y factores de la evaluación curricular, de la evaluación del desempeño y de la evaluación institucional. Ahí nos aportan los desafíos. 5 acciones por parte de la persona directora de acuerdo con los desafíos de cada tipo de evaluación y habilidades que requiere para enfrentar esos desafíos. Aquí están los desafíos. Los primeros es de la evaluación curricular. ¿Cuáles son los principales desafíos de una evaluación curricular? La adaptación del currículo a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes. Recuerden que no por eso se habla de que no es importante o no es relevante la compra de planes. ¿Por qué? Porque no están adaptadas a la realidad de mi centro educativo. Asegurar la coherencia entre los objetivos curriculares y las prácticas de enseñanza. Muchas veces hay docentes que realizan actividades que son muy elevadas y que exigen más al aprendizaje esperado que se está realizando. Integración de las tecnologías en la metodología pedagógica. Es importante recordar
que según nuestra política curricular sobre la transformación curricular, estamos hablando de que hay una dimensión enfocada al uso de tecnología. Entonces, el docente está utilizando esa tecnología para el desarrollo de sus lecciones. Se está aportando ese factor. Estamos fomentando el uso de tecnología como metodología de aprendizaje y la continuidad del currículum en el proceso para mejorar los avances y cambios en el conocimiento. Se le da un seguimiento al estudiante, hay un proceso de evaluación correcto. La evaluación nos lleva a esa toma de decisiones adecuada. En la parte de evaluación del desempeño, establecimiento de criterios y evaluación justos y transparentes. Recuerden los hitos de la evaluación del desempeño. Estamos evaluando justamente y nuestra evaluación es transparente, es real. Hay manejo de resistencia al cambio. Cuando yo le doy una sugerencia al docente sobre el proceso evaluativo, él cómo la toma, él busca esa mejora o se estanca. Hay garantía de la objetividad y equidad de la evaluación. Evaluamos a todos por igual. Si Juan tiene una falla en comunicación, Pedro tiene la misma falla, a los dos los califiqué igual o hay una preferencia sobre alguno de los docentes. Uno de los hitos de la evaluación que se menciona. Integración de la evaluación en el desarrollo profesional continuo. El docente se prepara, el docente busca esa mejora, el docente se capacita. En la evaluación institucional, la recolección y análisis de datos relevantes son precisos, son los correctos para mi centro educativo. Se involucró a todos los miembros, a la comunidad educativa, al docente, al padre de familia, al estudiante. Hay una implementación de las mejores basadas en los resultados de evaluación. O sea, busco mejorar o me estanqué, nada más busqué conocer. O sea, hubo una toma de decisiones. Y esas mejoras son sostenibles o las realicé nada más con un factor momentáneo. Con estos desafíos, yo voy a plantear entonces 5 acciones por parte de la persona directora para vencer esos desafíos. Y 5 habilidades que requiere la persona para enfrentar esos desafíos. Entonces hablemos me devuelvo a un desafío. Por ejemplo, integración de nuevas tecnologías en la metodología pedagógica. Un desafío que me permite una opción de mejora que podría ser cuenta mi institución con recursos tecnológicos para el desarrollo pedagógico. Una habilidad, manejo del presupuesto. Entonces, esa propuesta que ustedes me van a desarrollar en este cuadro va a tener que ser enfocada en los materiales que se enfocaron o materiales externos que ustedes encuentren y vean importantes para ese proceso y utilizar en todo ese cuadro 6 citas APA, 2 para cada tipo de evaluación. Van a hacer un esquema sobre cuáles son los aspectos relevantes de la lectura en inglés de esta unidad que se les presentó ahí en la plataforma. Entonces, 4 ideas sobre los 4 aprendizajes y 4 ideas. Entonces, leen la lectura en inglés, me mencionan 4 ideas importantes y 4 aprendizajes que ustedes obtuvieron. Me los redactan en español, nada más que se basan en la lectura en inglés que se les da. Y al final me desarrollan en una página 5 conclusiones de acuerdo con lo que aprendieron al elaborar este trabajo. Es importante que revisen el archivo cuando lo van a subir, de tal forma que sea el correcto y que me brinde a mí toda la información necesaria y me permite utilizar la rúbrica y a ustedes como estudiantes, pues coger la rúbrica y analizarla para que se pueda comprobar que realizaron todo el proyecto y que no van a perder puntos. Para los estudiantes en escenario 2 que no están conmigo en la plataforma, yo no les reviso el trabajo, lo que tienen que hacer es un cuestionario. Entonces, igual leen toda la información, elaboran la portada, realizan
una introducción sobre cuál es la importancia de los procesos de evaluación educativa en los conceptos educativos. ¿Cuál es la importancia de la evaluación educativa en los contextos educativos? En el segundo aspecto que van a desarrollar después de la introducción sería elaborar un cuestionario que podría ser aplicado a una persona directora. No me van a ir a visitar a una directora, a un director, sino nada más es diseñar el cuestionario. Entonces, ¿qué van a pensar que podrían ser destinados a un director de un sistema público o privado? Recordar que lleva encabezado, lleva un objetivo. ¿Qué pretende este cuestionario? Instrucciones. ¿Qué debe hacer la persona que va a responder este cuestionario? Y son 10 preguntas bien estructuradas sobre cuál es el papel de la persona directora de acuerdo a las funciones en evaluación curricular, evaluación del desempeño y evaluación institucional. Eviten preguntas irrelevantes para el caso, por ejemplo, género, salario, entre otros. Pregunte aspectos generales. ¿Cuál es la breve descripción del centro educativo? ¿Cómo es el centro educativo? ¿Cuántos años de experiencia tiene? 4 acciones relevantes que usted como persona directora realiza en relación a la evaluación curricular. 3 limitaciones, 2 recomendaciones. Voy a la evaluación del desempeño. 4 acciones relevantes para la evaluación del desempeño. 3 limitaciones en la evaluación del desempeño y 2 recomendaciones para la mejora de la evaluación del desempeño. Mencione 4 acciones relevantes en relación a la evaluación institucional. Indique 3 limitaciones al realizar una evaluación institucional. Aporte 2 recomendaciones para mejorar la evaluación institucional. Esta prácticamente es la guía de cómo tendría que ser ese cuestionario, los aspectos que ustedes tienen que considerar. Entonces, hipotéticamente hablando, porque no estamos desarrollando, esa entrevista, a manera personal me van a anotar 4 acciones relevantes acerca de la evaluación curricular, 3 limitaciones, 2 recomendaciones, utilizando una referencia bibliográfica y una respuesta de ustedes sobre cuál es su opinión acerca de esas acciones. Luego me van a hacer un análisis de una página acerca de la evaluación curricular, la evaluación del desempeño y la evaluación institucional, porque son importantes, porque me sirven para la información para la toma de decisiones y cómo podrían mejorar el centro educativo. Y cerramos con 4 conclusiones sobre los desafíos que se presentan en el campo de la evaluación educativa para la persona directora. Importante revisar el archivo que contemple todo según la rúbrica. Los que se encuentran en plataforma, pues ahí están mis medios de comunicación. Es importante que recuerden que estoy para servirles y que cualquier consulta con demasiado gusto. Este recurso de apoyo al no realizarse tutoría estará disponible para ustedes en los próximos días. Así que es un gusto servirles y cualquier consulta estaré a la orden a través de los canales de comunicación. Muchísimas gracias. Buenas noches.